Vamos a irnos al pizarrón y vamos a iniciar con este nivel. ¿Qué es estequiometría? Fíjense que hasta antes de esto nosotros hemos visto como decía yo anteriormente, balance de ecuaciones, ¿verdad? Hemos visto cómo calcular pesos moleculares, hemos visto un poco de gases, ¿no? Ya cuando nosotros hablamos de estequiometría, la estequiometría nace a partir de las ecuaciones químicas, ¿ya? ¿Y qué queremos ver en nosotros en estequiometría? ¿Sí? Nosotros dijimos que todas las ecuaciones químicas tienen que cumplir la conservación de la materia, es decir, que tiene que haber la misma cantidad de átomos de cada uno de los elementos en ambos lados de la ecuación, es decir, tanto en el reactivo como en el producto, ¿no? Si nosotros hacemos que se cumpla la ley de la conservación de la materia, eso nos va a ayudar a que nosotros hagamos unos cálculos estequiométricos correctamente. Y cuando hablamos de cálculos estequiométricos, yo puedo determinar en una reacción química, ¿ya?, qué cantidad, ya sea en masa, en mole, en molécula o en átomo, hay de cada uno de los compuestos o elementos que forman esa reacción química a partir de un dato que me den. ¿Recuerdan cuando miramos el video donde nos enseñaron a calcular, o mejor dicho, llevar de gramos hasta átomos de una determinada cantidad de agua, por ejemplo, en el primer video que vimos? Eso precisamente es lo que vamos a aplicar en estequiometría. ¿Cómo nosotros podemos determinar la cantidad de, por ejemplo, si nos dieran la cantidad de oxígeno en gramos, para poder determinar cuánto de agua se va a formar al final en la reacción química, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la estequiometría. Ahora, en estequiometría hay tres relaciones estequiométricas. Hay la relación masa-masa, hay también la relación estequiométrica masa-volumen, y también la relación estequiométrica volumen-volumen. ¿Listo? Ese tres tipos de relación estequiométrica. Cuando estamos hablando nosotros, por ejemplo, de la relación estequiométrica masa-masa, aquí nosotros podemos decir que vamos a llevar de gramo a gramo, o podemos llevar de mole a mole, ¿sí? O también podríamos llevar de gramos a mole o de mol a gramo, ¿ya? Ahorita vamos a explicar qué quiero decir con eso, ¿sí? Esa es una relación estequiométrica masa-masa. Si estoy hablando de una relación estequiométrica masa-volumen, aquí voy a decir que tengo de gramos a mole, de mol a mejor dicho, de litros, si quieren ustedes, a moles, de moles a litro, o a volumen, ¿sí? O también podemos llevar de gramo a volumen, o de un volumen a gramo, ¿sí? Y cuando hablamos de volumen, aquí es más sencillo. Aquí vamos a hablar solamente de volumen a volumen, ¿ya?
¿Qué quiero decir, por ejemplo, acá? En el primer caso, cuando digo de gramos a gramos, eso quiere decir que me pueden dar un dato que esté en unidades de masa y solicitarme la información de otro elemento o compuesto que también lo quiera yo en unidades de masa, ¿ya? O, este otro caso, cuando es mol-mol, es decir, me dan un dato que esté en mol y me piden que calcule la información de otro elemento o compuesto también en moles. Y acá uno que me den en gramos y me lo solicitan en moles. O a la inversa acá, me dan un dato en moles y quieren que lo calcule en gramos la otra información. Y lo mismo para los dos casos acá. El caso un poco más sencillo es el volumen-volumen. ¿Listo? Eso es lo más sencillo que hay, volumen-volumen. ¿Preguntas hasta acá? Ya. No tenemos preguntas ni dudas. Vamos a construir una tablita, ¿ya? Que nos va a ayudar a entender un poco mejor esto. A ver. Vamos a poner acá una ecuación química que va a ser la del agua. ¿Ya? Ahí tenemos la ecuación del agua. ¿Ya? Esa ecuación del agua no está balanceada, ¿no es verdad? ¿O está balanceada? No. No, ¿no? ¿Cómo la balanceamos? Por el método de tanteo. Por tanto, ¿Ya? ¿Ya? A ver, balanceémosla. un 2 en el ¿Dónde pongo 2? en el agua. La agua. Ya, pongamos 2 en el agua. Vamos a cambiar de color el lapicero. Ya, 2 en el agua. ¿Qué más? Un 2 en el hidrógeno. 2 en el hidrógeno. Ya. ¿Qué más? Y está balanceado. Ya está balanceada, ¿no? Tengo, fíjense, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Perfecto, ya está balanceado. Esto es lo primero que vamos a hacer cuando hagamos estequiometría. ¿Ya? Vamos a tener la ecuación química y la vamos a balancear. Lo primero, ¿ya? Por el método que yo quiera. Esperemos un segundito, por favor, jóvenes. Inge, estoy en clase, salgo y le hablo, por favor. Hola, hola. Inge, estoy en clase, salgo y le hablo ya. Ya, no, ya. A ver, ¿ya? No tengo ahorita, pero te lo paso luego. Ya, va a disculpar, jóvenes. Listo. Entonces, cuando tengamos una ecuación, balanceamos por el método que nos sea más fácil. En este caso, esa ecuación es sencilla, método del tanteo. Si la ecuación es un poquito más compleja, tendríamos que fallar el método del redondo. ¿Ya? Una vez que ya tengo balanceada mi ecuación química, vamos a aprender a interpretar esta ecuación de acuerdo a las relaciones estequiométricas que yo tengo. Por ejemplo, vamos a primero a ver cuántos moles hay en esta ecuación química, ¿ya? De cada uno de los elementos, es decir, de hidrógeno, de oxígeno y de agua. Fíjense que este coeficiente 2 de balanceo de esta ecuación me indica que aquí hay 2 moles. De oxígeno me indica que hay 1. De agua me indica que hay 2. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice? Sí, Ingeniero. Muy bien. Entonces, yo en esta ecuación química digo que hay 2 moles de hidrógeno, 1 de oxígeno y 2 de agua. ¿De dónde lo saqué? De los coeficientes. De los coeficientes. ¿Ya? Listo.
Ahora voy a ver, de acuerdo al peso molecular, cuánto de peso molecular hay en cada uno de los elementos de esta ecuación química. ¿Ya? Fíjense que acá hay 4 gramos mol. Aquí hay 32. Perdón. Está mal un ratito, espérenme. Aquí no hay 4, aquí hay 2. 32 gramos mol. Aquí hay 18 gramos mol. Que es el peso molecular. ¿Ya? Ese sería el peso molecular de cada uno de estos elementos en esta ecuación química. ¿Cuánto hay de masa? Ahora, aquí en masa hay 4 gramos de hidrógeno, hay 32 gramos de oxígeno y hay 36 gramos de agua. ¿Listo? ¿Qué más? Fíjense que nosotros dijimos que las ecuaciones tienen que cumplir la conservación de la masa, ¿no? Entonces, en ambos lados de la flecha tendría que haber la misma cantidad de masa. Aquí en el reactivo hay 36 gramos y en el producto hay 36. Eso me está diciendo que tenemos la misma cantidad de masa en ambos lados, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense cuántas formas de interpretar esta ecuación química para poder hacer nuestros cálculos, ¿ya? Quiero aclarar algo acá que siempre genera confusión. Fíjense, dije que el peso molecular del hidrógeno es 2, del oxígeno es 16 y del agua es 18. ¿Listo? Eso sí hablo desde el peso molecular. Si estoy hablando desde el punto de masa, dije que hay 4 gramos de masa, 32 gramos de oxígeno y 36 gramos de agua. ¿De dónde sale esto? ¿Ya? Ahora, siempre existe una confusión entre peso molecular y masa. Masa, fíjense que ya es el peso molecular multiplicado por el coeficiente de balanceo. Eso viene a ser la masa acá, ¿no? Y el peso molecular dijimos que era la suma de los pesos atómicos del elemento o del compuesto, ¿no? Entonces, eso siempre hay que diferenciar que masa y peso molecular no es lo mismo, ¿ya? ¿Quedó claro, jóvenes? Ya, masa y peso molecular no son lo mismo. Bueno, ¿está bien? Ya. Viendo esta aclaración, vamos a entrar a los ejercicios. ¿Listo? Vamos a borrar esto. Van a escribir. Escriban. ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para formar 0,8 moles de cloro según la ecuación? Como dijo Inge, Ya, de nuevo. ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para formar 0,8 moles de cloro? Para formar 0,8 moles de cloro según la ecuación. Ya, esa es mi ecuación química. Dice que yo tengo 0,8 moles de cloro.
y necesito saber, dice, cuántos moles de oxígeno se van a formar. Esta es mi incógnita. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ya tengo mi ecuación ahí escrita, es balancearla o verificar que esté balanceada. ¿Está balanceada esa ecuación? No. No. Balanceémoslas entonces. ¿Ya? A ver, fíjense, de inicio aquí tenemos 2 cloros en el producto. En el reactivo no tengo más que 1, le pongo 2. Listo. ¿Qué más? Ahora tengo 2 hidrógenos, ya tengo 2 hidrógenos. Pero acá tengo 2 oxígenos y aquí solo tengo 1, ¿cierto? Sí. Si le pongo aquí 2, tengo 2, pero ahora ya tengo 4 hidrógenos, ¿no? Tendría que borrar esto acá, ponerle 4. 4. Y eso hace que también tenga 4 cloros y aquí tengo solo 2. Entonces le pongo 2. ¿Está bien? Ahora ya está balanceado, ¿no? Ya. Una vez que está balanceado, lo siguiente es hacer mi cálculo estequiométrico. ¿Cómo? Ya. Fíjense que estamos en una relación estequiométrica masa-masa. ¿Por qué? Porque a mí me han dado estos 0,8 moles de cloro y quieren que yo calcule la cantidad de oxígenos que se van a formar también en moles. Entonces estoy de mol a mol. ¿Ya? Esto es masa-masa. Cuando estamos en un cálculo estequiométrico masa-masa en relación mol-mol, lo único que vamos a hacer es trabajar con los coeficientes de igualación. Es decir, aquí yo tengo 4 moles de ácido clorhídrico, 1 mol de oxígeno, 2 moles de agua y 2 moles de cloro. ¿Ya? Y esto lo voy a hacer con una regla de 3 simple. Y voy a relacionar al cloro con el oxígeno, porque el dato que tengo es de cloro y el que me están pidiendo es del oxígeno, entre ellos dos. ¿Y cómo? Voy a decir, presten atención, tengo 1 mol de oxígeno que me va a dar 2 moles de cloro. Esto que acabo de hacer de acá, lo acabo de sacar de la ecuación química. ¿Ya? No me acabo de inventar nada. Esta primera línea de la regla de 3 simple es una lectura de la reacción química. ¿Ya? Dijimos que aquí había un mol de oxígeno, 1 mol de oxígeno me da, dije, 2 moles de cloro. ¿Está bien? La segunda parte de la regla de 3 simple lo hago de acuerdo a lo que me están solicitando. Dice que yo tengo acá 0,8 moles de cloro y necesito saber cuántos se van a formar de oxígeno. Entonces pongo 0,8 mol de cloro. ¿Cuántos de oxígeno necesito? La X siempre va donde está mi incógnita, es decir, lo que estoy buscando. Entonces resuelvo y digo que X va a ser igual a 1 por 0,8 dividido entre 2. Y esto me da 0,4, ¿no? De oxígeno. Entonces, con esos 0,8 moles de cloro, se van a formar 0,4 moles de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo? Claro. A ver. Miren. Tenemos nuestra ecuación química, ya está balanceada. Me voy a mirar mis datos. Mis datos dicen lo siguiente. ¿Qué quieren saber ellos? ¿Cuántos moles de oxígeno se van a formar con 0,8 moles de cloro? ¿Listo? Entonces voy a hacer una relación estequiométrica, en este caso masa-masa. El dato que me han dado está en moles y el dato que me están solicitando de oxígeno también está en moles. En este caso, cuando es mol y mol, voy a trabajar con los coeficientes de balanceo de mi ecuación. Y acá es que donde yo digo que hay 4 moles de ácido clorhídrico, 1 mol de oxígeno, 2 moles de agua, 2 moles de cloro. ¿Listo?
Ya determiné qué tipo de relación estequiométrica tengo. Voy a hacerlo a través de una regla de 3 simple y voy a relacionar al cloro con el oxígeno, porque el dato que tengo es de cloro y el que me están pidiendo como incógnita es el del oxígeno. La primera línea de acá de la regla de 3 simple lo he sacado de la ecuación, es una lectura de la ecuación, donde digo que aquí hay 1 mol de oxígeno y esto me va a dar 2 moles de cloro, lo saqué de acá. ¿Listo? La siguiente línea de la relación estequiométrica, de la regla de 3 simple, perdón, lo hago de acuerdo a la información. Fíjense que yo tengo una información de 0,8 moles de cloro y quiero saber cuánto va a haber ahí de oxígeno. Entonces mi incógnita, mi X, tiene que estar debajo del oxígeno. ¿Listo? Una vez hago esta regla de 3 simple, la resuelvo de esta manera. Esto se hace de manera cruzada, ¿no? 0,8 por 1 dividido entre 2 en forma de X. ¿Ya? Esto ya se supone que ustedes lo saben, bueno, del colegio. Como resultado tengo 0,4 moles. ¿Sí? ¿Qué parte no entendió? La parte que dice 1 mol de oxígeno, la rayita de 2 mol de cloro. Lo acabo de sacar de acá, miren, de los coeficientes. Acá hay 4, ¿no ven? Es 4 Sí, moles. Aquí hay 1, ¿sí? sí. Entonces, por eso digo 1 mol. Aquí hay 2 de agua, aquí hay 2 de cloro. Por eso, esta primera línea de acá es una lectura de la ecuación. Estoy relacionando cloro y oxígeno. O sea, aquí hay 1 mol de oxígeno, digo, me va a dar 2 moles de cloro. De ahí lo saqué. Ah, ya, ya. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Ya. Listo. ¿Alguien más que no haya entendido? Ya. A ver. Escriban este otro ejercicio. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren? ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para la combustión completa de 24 moles, para la combustión completa de 24 moles de gas propano, según la reacción química? Ya, esa es la reacción química. Nuestro dato son 24 moles de gas propano. Y nos están pidiendo que calculemos los moles de oxígeno. A ver, intenten resolver similar al anterior ejercicio.
Inge, Dígame. ¿Sí? sale 12, no sé si estará bien. Ya. A ver. ¿Está balanceada nuestra ecuación? ¿Está balanceada la ecuación o tenemos que balancearla? No, hay que balancear. Hay que Hay balancear. que- ¿Ya? A ver, ¿cómo la balanceamos? Fíjense, aquí tenemos 3 carbono, aquí no hay más que uno, ¿no ven? 3. ¿Qué más? Los hidrógenos. Tenemos 8 en el reactivo, no hay más que 2 aquí en el producto. Le pongamos 4. Tendríamos 8. Los oxígenos ahora. En el producto tenemos 3 por 2 son 6, más 4, 10, ¿no? Tendríamos que poner un 5 acá. Ahora sí, nuestra reacción química está balanceada. ¿Listo? Vamos. Nos pide que calculemos los moles de oxígeno a partir de 24 moles de gas propano. Entonces, vamos a relacionar al gas propano con el oxígeno. ¿Ya? Vamos a decir que un mol de gas propano me da 5 moles de oxígeno, ¿lo ven? Ahora yo digo en 24 moles de gas propano, ¿cuántos de oxígeno? Entonces, tengo 24 por 5 dividido entre 1. ¿Cuánto me da eso? 120, ¿no? Sí, sí, Inge. Ahí está, 120 moles de oxígeno. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Inge, una pregunta. Dígame. Entonces depende de qué coeficiente haya en el oxígeno. Claro, claro. Cuando estemos en moles, como en este caso, por ejemplo, fíjense, como nuestra información, nuestro dato está en moles y nuestra incógnita también está en moles, trabajamos simplemente con los coeficientes, ¿ya? Con los coeficientes de balanceo. Por eso, en estequiometría, lo primero que usted tiene que hacer es balancear su ecuación química, ¿ya? Después que uno balancea la ecuación química, recién puede hacer sus cálculos estequiométricos. ¿Listo? ¿Está bien? Sí. Y en moles y moles, cuando estamos así como estamos haciendo los dos últimos ejercicios que hemos hecho, siempre se trabaja simplemente con los coeficientes, no se hace ningún otro cálculo más. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Alguien más? Ya. A ver, escriban este otro ejercicio. ¿Cuántos gramos de nitrato sódico? ¿Cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos? ¿Cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos para que al reaccionar con ácido sulfúrico, se obtengan 200 gramos de ácido nítrico?
¿Copiaron todo o lo volvemos a repetir? ¿Podría repetir, por favor, la última parte? Claro. Se puede, ¿no? Vamos a repetir el principio, ¿ya? ¿Cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos para que al reaccionar con ácido sulfúrico se obtengan 200 gramos de ácido nítrico? ¿Ya? Entonces vamos a escribir la reacción química. Vamos a poner acá. Este es el nitrato sódico más ácido sulfúrico, el nitrato, ácido de sodio, sulfato, ácido de sodio, más ácido nítrico. ¿Listo? ¿Qué datos tenemos? Dice que tengo 200 gramos de ácido nítrico y quiere que yo calcule los gramos de nitrato sódico. Ya, listo. Entonces nos piden la masa de nitrato sódico. ¿Listo? Como siempre, balanceemos nuestra ecuación química. O verifiquemos que esté balanceada. A ver, tengo un sodio. Tengo un nitrógeno, tengo dos hidrógenos, tengo un hidrógeno acá y otro, son dos. Azufre, hay uno y uno. Oxígeno, hay 3 acá, más 4 son 7. 4 y 3 son 7. Esta ecuación química está balanceada, no es necesario balancearla. ¿Ya? Ahora fíjense un detalle. Aquí nos dan una masa de ácido nítrico y nos piden que calculemos la masa del nitrato sódico. ¿Ya? Entonces estamos en una relación estequiométrica masa-masa. Cuando tenemos este tipo de relación estequiométrica masa-masa, es necesario calcular pesos moleculares. ¿De quiénes? De estos dos elementos, del ácido nítrico, perdón, y del nitrato sódico. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el peso molecular aquí y el peso molecular acá. ¿Cuánto nos va a dar el peso molecular del nitrato sódico? Alguien que me ayuda con su calculadora, yo le voy a dictar. 23 del sodio, 14 del nitrógeno y 48 de oxígeno. ¿Cuánto es eso? 85. 85. Muy bien. Entonces el peso molecular es 85. Listo. Acá del ácido nítrico, sume 1 más 14 más 48. 63. 83. 63. 63. ¿No? Ya, 63. Bien. Entonces el peso molecular del ácido nítrico es 63. Listo. Listo. Ya está. Una vez que tengo eso, me voy a la regla de 3 simple como hicimos el caso anterior. Y voy a decir, esta vez voy a trabajar con los pesos moleculares multiplicados por sus coeficientes. Pero fíjense que los coeficientes de cada uno de ellos es 1, 1, ¿cierto? En todos tengo 1, ¿no ves? No hay coeficiente de balanceo. Entonces, voy a decir lo siguiente. 1
por 85 gramos de nitrato sódico me van a dar 1 por 63 gramos de ácido nítrico. Ahora digo, mi incógnita es nitrato sódico. Ahora digo, si yo tengo 200 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos gramos de nitrato sódico se van a formar? Ahí está. Entonces vamos a tener 1 por 85 por 200 dividido entre 1 por 63. ¿Cuánto nos da eso? Eh, 10,429. ¿Cuánto? 10,429. 10,429. ¿A todos les sale eso? Sí, sí. Creo ¿Sí? que a mí me sale redondeado. Sí, sí. A mí me sale otra cosa. Sí, igual a mí, ingeniera. A ver, Igual a mí. a ver. Me sale 269. 269,84. Sí, eso sale. 269,84. Amigo, me sale 269. 269,84. Multiplique, hay que multiplicar. El 1 no afecta, pues, ¿no? 85 por 200 dividido entre 63. 269,84. Está bien. ¿Ya? Dos detalles importantes aquí, ¿va? Para aclaración. Este 1 de acá lo puse intencionalmente. ¿Por qué? Dio la casualidad en esta ecuación que esta ecuación estaba balanceada, que no la balanceamos, ¿ya? Simplemente hicimos una verificación y estaba balanceada. Entonces eso quiere decir que delante de cada uno de los compuestos hay un 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hubiera habido un 2? Por ejemplo, acá. Yo hubiera tenido que poner este 2 y luego el peso molecular, ¿ya? Por eso he puesto 1, lo hice intencionalmente. Esto para que se vayan acostumbrando. Y es aquí donde los estudiantes confunden peso molecular, que es este, por la masa. La masa resulta del peso molecular multiplicado por el coeficiente de balanceo, ¿ya? Entonces yo aconsejo que ustedes trabajen de esta manera como yo estoy trabajando acá, para que no exista una confusión, porque luego dicen, díganme el peso molecular, les digo yo, y me dictan el coeficiente multiplicado por el peso molecular, y eso no es correcto. El peso molecular es este de acá, este valor, ¿no ven? Igual que acá, ¿ya? Si yo le digo que usted me diga la masa, usted me tendría que decir el peso molecular multiplicado por el coeficiente de balanceo, que en este caso es lo mismo, ¿no? Masa y peso molecular, en este caso en particular, es lo mismo, ¿ya? ¿Está bien? Esa aclaración, ¿ya? A ver, escriban este ejercicio para que lo hagan ustedes solos. ¿Qué peso de sulfuro ferroso se necesitan para preparar 7 gramos de ácido sulfúrico?
Lo repetimos. ¿Qué peso de sulfuro ferroso se necesita para preparar 7 gramos de, de ácido sulfúrico? Nuestros datos son 7 gramos de ácido sulfúrico y me piden que calcule los gramos de sulfuro ferroso. A ver, trabajen. Inge- Dígame. ¿Ya está? Perdón, el ácido sulfúrico no es H2SO4. No. Ácido sulfúrico. No es ácido sulfúrico. Ah, Sulfídrico. sulfídrico. Ah, listo, perdón, escuché mal.
Me sale 17,9 gramos. ¿Ya? A mí igual. Ya. Verifiquemos si está balanceada la ecuación. Los cloros, ¿no? Tendríamos que poner un 2 acá. Tenemos 2 cloros, 2 cloros, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Ya está, ¿no? Sí. Ahora, entonces necesitaríamos calcular el peso molecular del ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ácido, claro, sulfídrico, está bien. Y del sulfuro ferroso. ¿Sí? A ver. Sumen 56 más 32. 84. ¿Sí, no? ¿O cómo es 88? 87. 88. 88. 56 más 32. 88. Sí, no sé. Y acá en el sulfuro de hidrógeno sería 34. 32 más 2, 34. Listo. Entonces, decimos acá que 88 gramos de sulfuro ferroso me van a dar 34 gramos de sulfuro de hidrógeno. Y digo en 7 gramos de sulfuro de hidrógeno. ¿Cuánto de sulfuro ferroso? Entonces voy a tener 88 por 7 dividido entre 34. ¿Cuánto me da eso? 18.11. 18,11. Listo. ¿Duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, todo bien. Todo bien. Muy bien. Por hoy vamos a quedar acá. La siguiente clase, el día miércoles, vamos a continuar. Todavía nos falta, ya hicimos mol con mol, gramos con gramos, que es esta parte de acá. Y nos faltaría hacer gramos y mol y gramo. ¿Ya? Entonces por hoy quedamos acá. ¿Listo? Entonces nos vemos el día Ok. miércoles. Ok. Chao. Ya. Luego, hija. Hasta luego.